Buenas noches. Un precioso saludo desde este lugar nuevamente, mis amados hermanos, queridos amigos de diferentes partes de la tierra. Desde aquí, desde Eten, Chiclayo, Perú, les damos un abrazo muy cordial y a la vez agradecidos porque ya usted está ahí pendiente de la transmisión de esta noche que lo hacemos en vivo y en directo. Mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos una serie titulada Vida de Jesucristo y vamos a estar predicando sobre estos temas de la vida de Jesucristo a través del evangelista San Marcos. Y esta noche vimos, o aquella transmisión anterior, estuvimos mirando sobre el primer paso del ministerio de Jesús. Y veíamos que el primer paso del ministerio de Jesús en esta tierra tenía que ver con la presentación de su mensajero y presentador a la vez, Juan el Bautista. Esta noche vamos a hablar sobre el tema titulado Preparación para el Ministerio. Y hablaremos básicamente sobre el paso 2, que nos va a hablar sobre el contenido de su preparación. Es interesante ver que el ministerio de Jesús aquí en la tierra no aparece de frente en el escenario de la predicación, sino que el ministerio de Jesús aparece dando ciertos pasos que son los que ya estaban estipulados desde antes, desde el Antiguo Testamento y en el corazón de Dios mucho antes. Como dije, Dios es un Dios de completa organización y Dios va a hacer las cosas en su tiempo y como deben de ser. El contenido de su preparación. Esto está en Marcos capítulo 1. Tomaremos desde el versículo 9 hasta el 15. En todo este momento vamos a ir viendo estas cosas. Y decíamos que Marcos nos va a presentar a un Jesús que viene a esta tierra y que hace su aparición precisamente en el río Jordán. Nos va a hablar de ese hombre, del hombre más insigne de esta humanidad que la historia de la humanidad ha conocido y ha tenido. La importancia de poder conocer de Jesús creo que debe ser el deseo de todos los seres humanos, de los hombres de esta tierra. Conocer de Jesús, de lo que Él hacía, es sumamente interesante. Pero conocerlo a Jesús como hombre y como Hijo de Dios y como Dios debe ser preponderante en cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra. En saber, porque es por Jesús y a través de Jesús que el ser humano va a hallar redención para sus almas. Porque dijimos que no hay otro camino, aunque muchos puedan decir que existan caminos, muchos caminos, o que cada hombre pueda formularse sus propios senderos para llegar al cielo, como lo hicieron ya en tiempos pasados, como por ejemplo los constructores de la Torre de Babel, y muchos otros hombres más de la Biblia que decidieron por voluntad propia formularse sus propios caminos pensando llegar al cielo de igual manera que los demás hombres santos de Dios. Entonces, podemos ver aquí que hay tres cosas fundamentales en la preparación del ministerio de Jesús. En primer lugar, nos encontramos con su bautismo. En segundo lugar, con la confirmación de su identidad. Y en tercer lugar, con la tentación de Jesús en el desierto por Satanás. De esas tres cosas vamos a hablar en esta noche y espero, mis amados hermanos, que ustedes estén atentos, porque este es el relato del ministerio de forma ordenada, paso por paso, de tal manera que usted al final del libro de San Marcos quede usted con una imagen clara de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hacia quienes estuvo dirigido, de parte de quién ha venido, en qué poder se manifestó el Señor. Consideremos en primer lugar su venida. Según el texto, dice acá la palabra en Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino
de Nazaret de Galilea. Marcos 1:14 luego dice también, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dos cosas quiero señalar en este primer epígrafe. Primero dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea al río Jordán. Y Marcos 1:14 luego dice, después que Juan fue encarcelado, porque fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces podemos ver aquí interesante su aparición de nuestro Señor Jesucristo, cómo esta palabra vino Jesús tiene mucho que ver con la misión, con su misión terrenal. Tiene que ver mucho con el cumplimiento del deseo de su corazón y el deseo de su Padre. Tiene que ver mucho con el mensaje que iba a entregarle al mundo entero. Por eso, esta palabra, vino Jesús. Cuando Él viene, no hay duda que va a ocasionar una revolución, no solamente en Jerusalén, de todos los alrededores, sino que va a causar una revolución en el pensamiento de los hombres de aquel entonces, pero también en el pensamiento de todas las culturas y de todas las generaciones que han transcurrido hasta el día de hoy. Lo importante de poder entender que vino Jesús, con la expresión vino Jesús a esta tierra, sería el privilegio más grande que haya podido recibir este mundo, porque después de su pecado, después de su transgresión, en una condición de condenación eterna, verlo a nuestro Padre Celestial obrando a través de la persona de su único Hijo, de su amado único y único Hijo Jesucristo, enviándolo a este mundo para traernos un mensaje que transforme el corazón, un mensaje que pudiera transformar el pensamiento del tiempo, de aquel tiempo, y transformar el pensamiento de este tiempo también, porque era necesario que eso sucediera, ¿verdad? Entonces vino, pero luego, después de haber venido al Jordán y haberse bautizado, obviamente, ya después de ser bautizado Juan el Bautista, dice la Escritura que vino a Galilea. Esa expresión nuevamente, vino, nos da la idea y la sensación de ver regresar a Jesús por donde Él va a comenzar su ministerio de la predicación. Él inicia el ministerio de la predicación en Galilea, ¿no? Es la región que acoge a Nazaret y a otras regiones, a otras, ¿cómo se llama? Aldeas más. Entonces es allí en Galilea donde Él comienza su ministerio, y según los estudios, que fue precisamente en Nazaret de Galilea, o en la propia región de Galilea, donde ocupó la mayor parte de su tiempo en el ministerio. Y uno se pregunta por qué comenzó. Bueno, aquí, hablando en términos comerciales, en este mundo, generalmente una empresa toma al país, el punto de arranque de su negocio es logrando poniéndolo en la capital. Y entonces tiene la filosofía que luego se va a ir extendiendo al resto del país. Pero en el caso de Jesús, de la predicación de su ministerio, el cumplimiento de su obra aquí en la tierra, no lo vemos como la capital, que era Jerusalén en ese tiempo, y como lo es hasta el día de hoy. No inicia allí el ministerio. Su ministerio allá afuera, en las afueritas, como le llamamos acá en nuestro país, en los pueblitos pequeños. Y justamente Nazaret, la región de Galilea, era considerada, pues obviamente, un pueblo muy apartado de la capital, de la metrópoli, en este caso Jerusalén. Amados hermanos, qué interesante es ver que Dios inicia por los más humildes, que Él inicia su ministerio allá en las regiones más insignificantes, que Él inicia su ministerio y sin duda nos permite que al iniciar su ministerio en un escenario
en Galilea, obviamente, amados hermanos, nos da a entender que Dios comienza por lo más pequeño y llega hasta lo más grande. Y eso es interesante que lo podamos notar. En segundo lugar, vemos el objetivo de su aparición en el Jordán. Obviamente el objetivo de la aparición de Jesús en el Jordán era, obviamente, su bautismo por Juan el profeta. Y eso es interesante también poderlo notar. Por ese tiempo hay allí un hombre que está bautizando, hay un hombre que está predicando, hay un hombre que es la autoridad espiritual por Dios, al cual está ejerciendo un ministerio, y él viene para adelante esa obra de su bautismo. En tercer lugar, la ejecución de su bautismo. Dice la palabra de Dios que mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, dice la palabra en Mateo 3, 14, 15, entonces, quiere decir entonces que en la ejecución de su bautismo, el llevar a cabo su bautismo frente a un profeta llamado por Dios, o por él mismo más adelante ya en su plena predicación, llamado por él mismo el más grande de los profetas sabidos en la historia. Él reconoció que a pesar que era un hombre, que a pesar que simplemente era un profeta, pero era un profeta de Dios, era la autoridad en ese momento a la que había que remitirse, a la que había que subyugarse, en la que había que cumplir su ministerio. Aquí podemos ver otro principio también. Jesús no se ordenó solo a predicar, como suele suceder en este tiempo con los predicadores. Por alto muchas veces, ¿sabes qué? Lo primero, yo entiendo que lo primero de lo primero es el llamamiento que Dios le hace a un hombre, y consiguientemente es la unción que derrama sobre ese hombre. Eso es lo lógico que todos nosotros tenemos que entender. Pero lo segundo es que aquí en la tierra hay autoridades establecidas, y que iglesias en cada lugar de nuestro país y en cada región de la tierra, y que hay autoridades a las cuales hay que someternos, a las cuales hay que estar sujetos, y si queremos iniciar un ministerio debería ser por el conducto regular, debía ser bajo la supervisión, bajo la bendición, bajo la dirección de ¿quién? De Dios, pero a través de ese hombre de Dios que es la autoridad en ese instante. Hoy, por cierto, vemos pululando muchos predicadores, hablan muy mal de sus pastores, de sus líderes en sus iglesias, y ellos toman rumbo. Pero ¿sabes qué? No es lo más adecuado. No digo que Dios no los perdone más adelante, porque Dios puede perdonarlo. Dios no condena a nadie. Pero ¿sabes qué? Ese no es el principio establecido por Dios. Aquí lo vemos al mismo Jesús, el Dios mismo, sometiéndose al ministerio y a la autoridad de un hombre que por ese tiempo es el protagonista del cielo allí en Jerusalén. Eso es muy interesante. Entonces, lo siguiente que vemos aquí es que tiene problemas Juan el Bautista para bautizar a Jesús. Nótese una cosa: Juan no conoce a Jesús en el sentido de su llamamiento. Juan no, por supuesto que es familia, porque eran primos, había una familiaridad entre la mamá de Jesús con la mamá de Juan el Bautista, pero Juan nunca supo cuál era la designación de Dios para Jesús. En realidad no se sabía. Pero ese día llegó Jesús, y va a ser eso tremendo cuando él ve a Jesús allí ya en las aguas, frente a él. Él entiende en ese instante, Mateo capítulo 3 lo va a referir, entiende en ese instante que el que está frente a él es el Cordero de Dios. Entiende que es el Mesías enviado. Ahora,
Dios le había dado a él una señal de conocerlo a Jesús en su dimensión espiritual y ministerial. Le había dicho, al hombre que sobre quien venga el Espíritu y se asiente sobre él, ese es el que yo he enviado. Entonces eso es interesante. Juan tenía esa enseñanza ya, esa prescripción por el Espíritu Santo de Dios o por Dios mismo. Y entonces, frente a eso, Juan ve su condición humana, él ve su terrenal, él ve su condición de falencia como hombre, de cosas que le pueden suceder. No soy capaz de bautizar al que está delante de mí, que es mi superior, que es mi Dios, que es el Cordero de Dios. Es imposible, inconcebible. Juan no lo entendía. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Juan, yo pienso que aquí mientras él hablaba, Jesús miraba a los ojos de Juan. Y a través de su mirada le transmitía paz. Y le decía, Juan, deja que así se cumpla la justicia de Dios. Qué lindo. Entonces dice, accedió. Déjeme decir algo a mi amigo. Cuando Jesús mira directo a tu corazón, no hay corazón duro que permanezca duro. No hay miedos y temores que continúen allí. Desaparecen. Lo importante de cada persona, mis amados hermanos, y en este punto, Jesucristo vino entonces como parte de su preparación, de su ministerio, era necesario tener este insumo profético. Porque aquí, si bien es cierto, esta vez puede estarse preguntando, pero ¿por qué Jesús se bautizó si él no era pecador? Jesús era pecador. Y nadie de la multitud que estaba ahí, nadie lo sabía, por cierto, tampoco. Pero nosotros, los que estudiamos la palabra del Señor, sabemos que Jesús, y todo el mundo sabe que él no fue un pecador. Él no necesitaba de arrepentimiento. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque él en su ser sabía. Él venía a cargarse los pecados del mundo. El apóstol Pablo más adelante va a decir que el pecado por nosotros, al hacerse pecado por nosotros, o cargar los pecados de la humanidad, de eso no lo sabía ni Juan, eso no lo sabía, eso solo sabía él. Él sabía que él ante su Padre había un tema allí. Había que cargar con los pecados de este mundo. De esa manera, él estaba cumpliendo con este requerimiento del Señor. Porque Juan el Bautista no estaba predicando porque se le ocurrió. El Señor lo mandó. Eso ya lo expliqué en el estudio anterior. Muy bien. En segundo lugar, el segundo de la preparación de su ministerio tiene que ver con la confirmación de su identidad. Damas y caballeros, nadie que no esté identificado puede representar a alguien. Puede ir a cumplir alguna misión si no lleva una carta de sustento, algún documento que diga, bueno, represento tal, vengo en nombre de tal y voy a hacer fulana cosa. No. Entonces aquí podemos ver que el Señor, y como la segunda área de su preparación para el ministerio, tenía que ser con la confirmación. ¿De quién? No de los hombres, sino con la confirmación pública del Dios que lo había mandado, su Padre que lo había mandado a este mundo. Y eso solo sucedió cuando sometió al ministro de turno. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué dice? Después que fue bautizado. Quiere decir entonces que hubo un acto de obediencia, un acto de sometimiento, un acto de temor al Altísimo,
un acto de alto respeto al ministro de turno en ese momento, que era Juan el Apóstol Bautista. Los cielos, en segundo lugar dice, los cielos se abrieron ante sus ojos. Miren lo que va a suceder como respuesta a su sometimiento y a su obediencia. Los cielos se abrieron ante sus ojos. 3:16 dice, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y es interesante poder analizar esta frase, los cielos abiertos. ¿Sabe por qué? ¿Qué indica o qué significa cuando él ve los cielos abiertos? Está viendo oportunidad, está viendo la respuesta de su Padre, está viendo muchas cosas del orden espiritual, probablemente legiones, ejércitos celestiales que acompañaban todo en ese momento, pero cielos abiertos es un sinónimo de puertas abiertas. Y cuando se habla de cielos abiertos o puertas abiertas, en otras palabras, es que Dios te ha dado las facultades y Dios te ha rodeado de oportunidades, de esperanza para tu vida. En este caso, oportunidades para más de parte de Jesucristo a toda la región de Israel, a todo Judá y a todas las provincias, para manifestar el de Dios, para manifestar el mensaje de su Padre, para manifestar el poder de su Padre. Y eso es interesante, podamos notar. Los cielos fueron abiertos, amados, pero esa presión y ese mismo suceso también le ocurre hoy en día al ser humano. Los cielos y las puertas de los cielos están abiertas para todos los que creen en Él. Es una señal, es un símbolo de esperanza y salvación para el hombre. Si los cielos están cerrados, dicen los agricultores, no va a haber lluvia. Si las nubes no aparecen, no se mueve nada, no hay esperanza. Pero cuando se abren los cielos, entonces hay esperanza. Cuando se comienza a ver un acontecer en los cielos, las nubes moviéndose, señales de la gran lluvia que viene. Queridos hermanos y amigos, Dios ha abierto delante de nosotros sus cielos para que tú tomes la decisión de poder ir hacia allá. Un tercer aspecto es que en ese momento es ungido con poder para el ministerio. Dice la palabra de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero explicar aquí algo. La Biblia dice en los evangelios que Jesús, por el mismo hecho de ser hijo de Dios, obviamente ya tenía el Espíritu Santo, como también había sucedido desde el vientre de la madre, tanto de Elizabeth como María. Desde el vientre ya sus niños estaban bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había manifestado ya en ellos. Estaba el Espíritu Santo ahí con ellos. Y si eso era así, la pregunta sería, ¿por qué ahora el Espíritu Santo desciende otra vez sobre él? Hermanos, entiéndase por favor que él va a iniciar un ministerio y que objetivamente que el mundo vea, que el mundo sepa quién era realmente el Señor. Porque ese día, en ese momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, suceden realmente cosas admirables en ese día. Los cielos se abren, pero también desciende el Espíritu Santo. Y esta vez el descenso del Espíritu Santo asentándose sobre él en forma de paloma, no era una paloma, pero era en forma de paloma. El Espíritu Santo, amados hermanos, viene para dar una unción de poder sobre el ministerio. Esta es una unción, un ungimiento para el poder, para recibir el poder de Dios durante todo el ejercicio de su ministerio. Y nosotros vamos a ver más adelante cuán poder acompañó al Señor desde ese instante
que él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Pero luego encontramos otra cosa. La voz del Padre muestra o mostrando su 3:17 dice: y hubo de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchen, él, óiganlo. Quiere decir entonces que cuando el abre, cuando el Espíritu Santo viene, es totalmente. Pero también la voz que truena en el firmamento en ese momento, que es la voz del Padre, demostrándole a su Hijo complacencia. Lo que él inicia a hacer su Hijo le da complacencia a su Creador, a su Padre, perdón. Contenta su alma, porque está iniciando bajo un momento crucial en la vida de Israel, pero también en la culminación profética de todos los profetas habidos hasta antes de Juan el Bautista. Y ahora, ver a su Hijo, que ha sido humilde en bautizarse, en recibir el bautismo de un hombre santo, el Padre se contenta, el Padre está satisfecho, el Padre está alegre, está feliz, le ha complacido todas esas acciones, pero también la declaración demuestra que el estar ya en propia tierra de este mundo nuestro, el Padre también está con nosotros, porque sabe que su Hijo ha de cumplir esta misión. Bendito sea el nombre del Señor en beneficio de todos los mortales y de Israel y del mundo entero. Bien, hemos visto entonces el segundo epígrafe, la confirmación de su ministerio. Con todos estos actos ocurridos en el bautismo y saliendo de las aguas del bautismo, hemos identificado. Jesús, él no dudaba de su identidad, por cierto. Aquí el Padre habló en relación a los que estaban alrededor, en relación al momento, a ese mundo que estaba presente en ese instante, que todos supieran que él era el Hijo de Dios. Y dijo el Señor: a él óiganlo. No puedo yo considerar de Dios más importante que este, que le haya brindado a su pueblo Israel el mismo Dios del cielo, con voz tronante, dejó escuchar un mensaje de complacencia respecto de su Hijo. Que no le hayan creído, que no le hayan recibido, que no le hayan amado, que no le hayan respetado. Eso da mucha tristeza por parte de los grandes de Israel, porque el pueblo humilde, por multitudes, sabemos por las Escrituras que por multitudes lo seguían, creían en él. Gente sencilla, pero con un corazón sencillo, fácil de creer. Entonces, en tercer lugar, como parte de su preparación de su ministerio, se encuentra en relación a su tentación en el desierto. Todos sabemos, amados hermanos, por historia, por lectura de la palabra, que nuestro Señor, después de ser bautizado, fue movido por el Espíritu. Escuchen bien, esto es interesante. Fue movido por el Espíritu a llevarlo al desierto. ¿Y por qué llevarlo al desierto? Dice, para que sea tentado por el diablo. Permítame, en primer lugar, había una batalla pendiente entre él y Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Dios creó al ser humano santo y puro, y lo colocó en el huerto del Edén para que adorase al Señor, él y todo su linaje. Pero ¿qué pasó? Cierto día, Satanás llegó a través de la serpiente, sedujo a la mujer y sedujo al hombre,
y les venció. Les hizo creer que el que los había creado era un egoísta y les hizo creer que Él sí era el verdadero Dios que les estaba diciendo la verdad. Desautorizó a Dios y ordenó y les dijo el fruto prohibido. Ellos y fruto y comieron, pecaron, desobedecieron a la voz de Dios. Desacato a la orden divina dada ahí en el Edén, cuando le dijo el Señor: de todo árbol que podréis comer, menos de este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quedó claro que el día que pecaron, Adán y Eva murieron. Estaba previsto que ellos viviesen muchísimos años y que tal vez no murieran, porque Dios no se hace problema con eso. Pero sabe que ellos pecaron. Por lo tanto, al estar pecados, al haber pecado, fueron también condenados. Sin embargo, en su infinita misericordia, ese mismo día que ellos fallaron, Dios dio salvación y redención a Adán y a Eva. Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias de su maldad, de su pecado, estarían sembradas a través de su naturaleza a toda la raza humana. Por lo tanto, el hombre, a partir de ahí, sería un hombre inclinado al mal, inclinado al pecado, a la desobediencia, a la indiferencia de su creador, a darle la espalda a su creador. Y eso fue lo que ha sucedido siempre, toda la vida. Toda la raza humana, por lo general, amados amigos y hermanos, se inclina a hacer las cosas malas. Porque eso fue lo que Satanás hizo y logró en esta criatura de Dios. Ahora, desde ese tiempo ahora, obviamente, Satanás le arrebató a Adán, al hombre, le arrebató el señorío, la capacidad de su señorío. El reino que le fue dado al hombre, se lo arrebató Satanás. Así que, por derecho legal, a Satanás le pertenecía el reino. Por derecho, Satanás le correspondía el Señor. Por eso es que Satanás, amados hermanos, ha ejercido ese trabajo desde muchos siglos atrás. Entonces, pero más adelante, cuando ya Dios castigó a Adán y a Eva y los expulsó del jardín del Edén, y cuando le dijo: he aquí, entre tu simiente y la simiente de la mujer habrá una contienda, una lucha. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Había esta es una historia muy larga para poderla contar, pero les doy esto para que ustedes puedan entender lo que quiero decir a continuación. Había una batalla entre Jesucristo y Satanás. Satanás se arrogaba el hecho de que era el dueño de toda esta tierra y de todo el mundo aquí existente. Se creía con derechos y hasta cierto punto los tenía, como ya lo expliqué. Pero Jesús vino y en esta batalla el Señor tenía que ganar. El Señor tenía que hacerle frente a nuestro Señor, tenía que dejarle en claro nuestro Señor a Satanás quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién era realmente el que tenía derecho de señorear, de amar, de cuidar a esta humanidad? Y allí vamos a ver, hermanos, en esta lucha, Jesús no estuvo solo.
40 días y 40 noches estuvo en el desierto. Déjeme decirle algo. La Biblia inicia diciendo, no habla de las tentaciones del diablo, sino hasta el final de sus 40 días. Entonces, ¿qué pasó durante estos 40 días de Jesús en el desierto? Por supuesto que estaba frente a las fieras del campo, los temores que habían por las noches, en el día, la soledad. Pero dice la Biblia, ángeles de Dios acampaban a su alrededor, le suministraban su ayuda. Pero también el Espíritu Santo, que lo había ungido, estaba con él. Entonces, durante 40 días de estar Jesús, para ser más específico, durante estos 39 días de su ayuda y oración, Jesús es un hombre en la presencia del Todopoderoso, en la presencia del Espíritu, en la presencia de su Padre. Como hombre, él necesitaba sabiduría. Como hombre, necesitaba la ayuda de Dios. Como hombre, él necesitaba prudencia. Como hombre, él necesitaba poder. Como hombre, él necesitaba ser ilustrado por Dios, enseñado por su Padre. Como hombre, él necesitaba de la diestra del Creador. Quiere decir que durante estos 39 días y 39 noches, Jesús no inicia su ministerio, que lo inicia de esta manera. Queridos hermanos, iglesia amada, queridos amigos, nunca iniciemos un ministerio sin primero ponerlo en la plataforma de nuestro Dios. Nunca iniciemos algo si no es Dios quien nos da la claridad en el asunto, quien nos hable, quien sustente lo que pensamos hacer. De esa manera, queridos hermanos, tendremos ministerios exitosos. Dios nos dará victorias, nos dará triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre todas sus vanidades. Dios nos dará trascendencia. Nuestros ministerios serán grandes ante los ojos del Señor, pero serán lindos, pertinentes en este mundo. Y eso fue lo que pasó con el ministerio de Jesús. El 40 día, número 40, recién vienen las tentaciones. Y son 3 tentaciones, así, fuertes, que Satanás va a tentar a Jesucristo. ¿Sabes? Esta batalla no fue con espada, no era con 2 ejércitos. Esta batalla era entre Satanás y Jesús. Y quiero que estés bien atento. Estas 3 cosas que son la mínima debilidad del Señor, porque ya había una necesidad allí del Señor, como cuerpo, como hombre que era, como hombre terrenal, tuvo hambre. Obviamente, después de 40 días, ¿qué no va a tener hambre? Tuvo hambre, quería comer algo. Y aprovecha Satanás en ese momento para decirle lo siguiente. Escuche por favor. Esta es la primera tentación. El desafío de convertir las piedras en pan. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, escucha bien esto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, la expresión si eres, en el original es despectiva. Es desafiante. Si tú que has venido que dices que eres de Dios, demuéstramelo pues ahora. Demuéstramelo. Y es más, es un bien para ti mismo. Vas a hacer de estas piedras porque por aquí no hay tiendas para comprar pan. Pero tú tienes poder y eres hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. Primera tentación. Pero también primera respuesta victoriosa del Señor Jesús. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Wow, esto fue un primer martillazo que el Señor le dio. En este momento se está lidiando la batalla, frente a frente, cara a cara, uno a uno. Le contesta contundentemente el Señor, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Amados míos, victoria de Jesús. Satanás muchas veces nos va a atacar con 1000 tentaciones. Pero Jesús aquí nos enseña que cuando uno inicia el ministerio bajo la gloria y bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, tendremos victoria en cada momento, en cada tentación, en cada saeta que Satanás nos envíe. Tendremos victoria, tendremos triunfo en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros no peleamos nuestra batalla terrenal, nosotros peleamos la batalla de Dios. Dios pelea nuestras batallas, mis amados hermanos. La segunda tentación, el desafío de una demostración de su poder. Miren lo que le dice el diablo. 4:5 de Marcos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la misma expresión desafiante, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 y 6. ¡Wow! Hermanos míos, ojo con esto. Satanás tentó al Señor, desafió a Dios con una demostración de su poder. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Bueno, dice que lo colocó en el pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo del templo? Se está refiriendo al templo de Salomón que había en Jerusalén. Y el pináculo no era otra cosa sino la parte fronteriza del templo, la parte más alta del templo. Ahí se lo llevó Satanás a Jesús y le dijo, tírate. Si tú eres hijo de Dios, tírate. Además, la Escritura dice, Jesús, la Escritura dice que Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan en sus brazos, de modo que tu pie no tropiece. ¿Qué problema hay, Jesús? Lánzate, demuéstrame que eres hijo de Dios. ¿Qué le contestó Jesús a Satanás? Esta es la segunda respuesta victoriosa de Jesús sobre el diablo. El segundo knockout. Le dice Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tenga cuidado que el diablo se sabe la Biblia. Y para que tú puedas vencer al diablo tienes que saber la Biblia. Al diablo no le asusta que sepas la Biblia. Al diablo le asusta que practiques la Biblia. Cuando usted practica la palabra de Dios, al diablo le aterroriza eso. Porque él sabe que cuando un hijo de Dios practica los dichos de Dios, está fuertemente refrendado por el poder de Dios. Es imposible poder luchar contra él. El diablo sabe eso bien claro. Pero aquí lo encontramos a Satanás, a Jesús, en una segunda respuesta contundente. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Queridos amigos, la tercera tentación que se da en el desierto, en el día número 40 del ayuno de Jesús, es una solicitud de parte del Satanás
a Jesús a postrarse en adoración a Satanás. Escuche lo que dice Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, ya no aguantó más Satanás. Le dijo la verdad a Jesús. Le dijo sus verdaderas intenciones. ¿Sabes qué, Jesús? Tú no me vas a ganar la batalla a mí. Aquí en este mundo el Dios soy yo. Aquí mando yo. Y sabes, todos estos reinos me pertenecen. Y estaba diciendo la verdad en este sentido. Adán le cedió el poder, le cedió el derecho legal. Allí en el Edén logró eso Satanás. Y por eso es que le dice: todos estos reinos y su gloria te lo daré. Solo haz una cosita nada más: póstrate. Pero él no era Dios. La única adoración a quien hay que rendírsela, como se sabe, mis amados, es al Dios creador, es al Dios todopoderoso. No se lo podemos dar a nadie más, a ningún hombre terrenal, menos a un ídolo, a una imagen, menos. Yo lamento mucho que terrenalmente hablando hayan instituciones, hayan hombres que se arroguen el derecho de que los llamen papas, de que los llamen vicarios, de que los llamen representantes de Dios, con todos los poderes del Altísimo, según dice. Qué mentira más grande, queridos amigos, qué falsedad. El único vicario se llama Jesucristo. Y Dios dijo bien claro en el Evangelio de Mateo: a nadie llamaréis Padre en la tierra, sino solo uno. Un solo Padre hay en el cielo: Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué los hombres tendrán la tendencia de arrogarse méritos que no nos tienen, que no les ha sido dado? Líbrenos el Señor, amados amigos y hermanos, de hacer estas cosas. La gloria es para Dios, no es para ningún hombre. Eso tengámoslo bien en claro. La gloria que el hombre debe darle debe ser única y exclusivamente a Dios. Ya lo mencioné en una ponencia anterior, hablando acerca de la idolatría. Mis amados hermanos, la respuesta de Jesús fue contundente. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No resistió más Satanás, esta palabra contundente de Satanás. No la resistió. Marchó, lo dejó solo. Dejó de molestarlo a Jesús, aunque dice la Escritura, y lo dejó por un tiempo. Sí, obviamente, porque más adelante, germinando una serie de ataques contra Jesús, hasta llevarlo a la muerte. Amados amigos y queridos hermanos, Jesús venció esta batalla. Allí en el desierto, Jesús la venció. Jesús venció a Satanás y le dejó claro quién era el Señor en los cielos y en la tierra. ¿Quién era Dios? Allá arriba y acá abajo y en todo este universo. Satanás lo sabía, porque él estuvo arriba en el cielo en algún momento. Él sabía. Pero él quiere siempre la adoración. La ha buscado desde antes. Ha querido ser como Dios. Pero fue desechado de la gloria del Señor. Queridos hermanos, finalmente encontramos en este segundo paso el contenido de su preparación.
el encarcelamiento de Juan y el inicio de la predicación de Jesús. Juan, por su forma retórica que tenía, por la forma de su predicación radicalista, fue apresado por el rey de ese tiempo que estaba allí en Jerusalén, de los romanos. Pero él es encarcelado y de inmediato. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, y aquí está la segunda expresión, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Es interesante. El primer escenario entonces de la predicación de Jesús en su estado inicial es la región de Galilea. Ahí inicia la predicación el Señor de todo su ministerio que duró 3 años y medio en la tierra. ¿Cuál era el contenido de su predicación? Según Marcos 1:15 dice, les decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el contenido de su evangelio. Número 1, hace un anuncio del tiempo cumplido. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir el Señor a la multitud, a la gente ahí en Galilea? Con la expresión, el tiempo se ha cumplido. Estaba remontándose a las profecías respecto de su persona, hechas en el Antiguo Testamento por muchos profetas, y entre esos profetas, Isaías, que es el profeta más reconocido, de quien habló mucho más y tuvo un panorama casi completo del nacimiento y hasta la cruz de nuestro Señor. Entonces así dice la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, es decir, Israel, la luz les resplandeció. Bendito sea. Isaías 9:2. Aquí vemos el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Marcos lo vemos a nuestro Señor Jesucristo en una realidad. Su anuncio era hecho realidad. La persona de Jesús ahora está aquí. Estaba allí. Luego, en esta publicación que él hace, menciona 3 cosas en el contenido de su mensaje. Anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. A muchos les interesó esta declaración del Señor, sobre todo de aquella gente noble, la gente grande, entre comillas, los políticos, los religiosos de ese tiempo. Les pareció interesante que él haya dicho que el reino de Dios se ha acercado. Y probablemente muchos de ellos ya lo estaban mirando a Jesús como el próximo rey que iba a derrocar al rey Herodes, al rey o al gobierno de Roma metido ahí en Israel. Tenían esperanza porque ellos estaban esperando a un rey Mesías que iba a venir, según ellos, a liberarlo del yugo de Roma, del yugo de esclavitud. Porque en ese tiempo toda Israel estaba bajo el yugo de Roma, o el dominio de Roma. Pero esto no sería así. Dios, nuestro Señor Jesucristo, venía como Rey del cielo, del Señor, Rey de reyes y Señor de señores, como soberano. Venía a reinar vidas, corazones, a transformar vidas, a ayudarlas a recobrar su dignidad perdida, según la ayuda que él iba a proporcionar. Era un señorío, era un gobierno personal, no como presidente de una nación, era un gobierno personal, era un gobierno espiritual, no mundial. Vemos que ahí él hace su mensaje, en su enseñanza, hace un llamado al arrepentimiento. Él les dice, arrepentidos, para poder recibir esta gracia de Dios. Obviamente tenían
que mostrar arrepentimiento como en el día de hoy. Todos nosotros, mis amados hermanos, todos los seres humanos, estamos llamados a arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras transgresiones. Queridos hermanos, y finalmente dice, les hace una invitación a creer en el Evangelio. Dice, y creed en el Evangelio. Creed en lo que yo les estoy predicando. Creed este mensaje que no es mío, es de mi Padre quien me ha enviado. Creer esta palabra que les entrego. La palabra Evangelio significa buenas noticias o noticias agradables. Noticias que sacian y satisfacen y traen alegría al corazón. Es el Evangelio. Y en otras palabras, el Evangelio era Cristo mismo. Estaba frente a ellos. Creer el Evangelio era, crean en mí. Todo lo que yo les voy a hablar, deben creerlo porque viene de mi Padre. Pero también deben creerlo porque el que está delante de ustedes es el Evangelio. Según Juan 1:1 dice que Él es el verbo, Él es la palabra. Pero dice luego Juan, pero el verbo era Dios. Qué interesante que el propio Evangelio, Cristo, el Evangelio personificado en Jesucristo, estaba. Por eso dice, creed en el Evangelio. Mis amados y queridos hermanos, el paso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver entonces con el contenido de su preparación para su ministerio que estaba iniciando. Finalmente, este segundo tema entonces, que habla de la serie de la vida de Jesucristo, nos ha hablado de la preparación para su ministerio. Nos ha mostrado el paso 2 del contenido de su preparación expresado en 3 aspectos fundamentales. 1, en su bautismo, en la confirmación de su identidad, la tentación en el desierto y el inicio de su predicación en Galilea. Si esta noche, esta palabra ha sido y ha podido comprender lo que el Señor Jesús tuvo que asimilar primero, tuvo que hacer como un acto de preparación antes de salir al escenario público, te ha aclarado cosas en tu vida. Esta es nuestra oportunidad, es su oportunidad, usted querido hermano y amigo, de poder mirar a como el que vino, no como alguien, el aplauso y el reconocimiento de la gente, sino primero que Satanás supiera quién era él. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito en esta noche que des un paso de fe. Tal vez tú estás en un mundo perdido, confundido, en sombras de muerte, angustiado totalmente, porque no conocías la palabra de Dios, no sabes quién es Jesucristo el Señor. Pero esta noche has conocido el segundo paso del ministerio de Jesús, su preparación. Recíbelo al Señor en tu corazón, entrégale tu vida. Ya no hay tiempo más que perder. Hoy es el día en donde tú debes reconocer tus faltas, tus pecados y arrepentirte de todo tu corazón. Porque Él quiere seguirte hablando, quiere seguirte amando. Será cuando inicies con un acto de arrepentimiento tal como lo hemos aprendido en esta noche. Él predicó arrepentimiento a los israelitas. Él dijo, el reino del Señor se ha acercado. Esta noche el reino de Dios se ha acercado. Está ahí a tu lado. Está ahí en tu casa. Depende de ti si lo aceptas o lo rechazas. Él quiere gobernar tu vida. Quiere reinar.
quiere reinar tu hogar. Él quiere ser el Señor de tu familia. Quiere ser el Señor de tu trabajo. Él quiere ser el Señor de todas las áreas en las que tú te desarrollas en esta vida. Pero tienes que actuar como reaccionaron la ciudad de Galilea. Muchos creyeron en el evangelio que él predicó. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, les he predicado a mis hermanos y amigos esta palabra, que es el segundo paso del ministerio de Jesús según Marcos, que es la preparación de su ministerio. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea pertinente en el corazón de los oyentes. Que tú les ayudes, mi Señor, a dar pasos concretos, verdaderos, fundamentados, Señor, en tu bendita, preciosa palabra. En tu poder, en tu sabiduría, bajo tu unción, bajo tu gloria. Y que Satanás sepa, Señor, que ellos son triunfantes en Cristo Jesús. Que Jesús venció a Satanás en la cruz. Lo venció en el desierto. Y que más tarde lo vence en la cruz del Calvario. Señor, le dé al mundo que oye en este momento tu palabra, le dé convicción de que solo tú eres Dios. Y que realmente el que vino a esta tierra no fue un profeta más, un líder grande. No, fue el Hijo de Dios. Fue el Mesías esperado por Israel, aunque no por nosotros los gentiles. Pero los gentiles les ha sido dada la gracia de Dios, la gracia redentora, obrando en este tiempo. Señor, que todos reciban a Jesucristo en su corazón, que todos reciban a Dios en sus vidas, y que a partir de esta noche, Señor, se transformen en verdaderos hijos del Señor. Padre, bendícelos, te lo suplico. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. Sea cual fuere su maldad, tú no miras eso. Tú miras el corazón arrepentido. Salva, Señor, esta noche. Liberta, Señor, del alcohol. Liberta de la drogadicción. Liberta, Señor, del homosexualismo. Liberta, Señor, del poder del diablo en el lesbianismo, brujería, hechicería, Señor. Libértalo de ese poder demoníaco a tanta gente, Señor, oprimido por Satanás. Que esta noche sean libres en el nombre de Jesús. Y que tu paz, mi Señor, sea sobre ellos. Te lo ruego, creyendo que así ha sido hecho. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, amigos, queridos. Que la palabra de esta noche sea útil para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Esta noche voy a orar por todas las peticiones que han llegado aquí. Permítame, por favor, obviar la lectura por razones de... Quisiéramos que todos tengan parte en esto, pero aquí están las peticiones que esta noche nos hacen llegar. Las tomo en mi mano y vamos a orar por ellas, por todas estas necesidades que aquí nos señalan en este documento. Quiero que oremos, queridos hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta oportunidad presento delante de ti, Señor, estas peticiones que el pueblo ha enviado, amistades, vecinos, desde otros lugares, desde otras regiones de aquí de nuestro país. Señor, provincias, distritos, iglesias, diferentes personas, Señor. Padre Santo, te ruego que tú seas propicio a su necesidad. Que tú seas propicio, Señor, a su oración, a su solicitud. Que en esta noche, Padre, los nombres consignados aquí en este papel, Dios de los cielos, quienes te han suplicado un favor, una gracia, una respuesta, Señor, usted se las conceda en esta noche.
según su santísima voluntad, porque la voluntad suya es buena y es perfecta, Señor. Señor amado, tú que conoces los designios de nuestros corazones, tú que ante ti no se esconde nada, amado Dios, yo te ruego en esta noche, Padre, que tú cortes, Señor, con toda la gente que está infectada de este virus. Que tú, Señor, ayudes a esta gente, Dios mío, que detengas este espíritu de muerte, Padre. Te doy gracias porque los que han sido levantados, por los que están saliendo de los hospitales en victoria, deben de ser. En este momento hay un clamor mundial. Las iglesias, los hijos de Dios se han unido en oración todos los días, Señor amado. Estamos en tu presencia, intercediendo, clamando, llorando, Señor, delante de ti. Porque creemos en lo que dice 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo en ese Dios que hace maravillas. Creo en ese Dios que escucha la oración. Creo en ese Dios que puede hacer milagros. Creo en ese Dios que puede hacer maravillas, ser contento. Creo en el Dios de los cielos que puede liberar del yugo del diablo, que puede romper todo maleficio del diablo. Creo en ese Dios que hace maravillas en esta noche. Señor, que toda petición escrita en este documento, Señor mío, sea recibido arriba en gloria. Y que mañana más noticias como ya las estamos teniendo durante esta semana, Señor. Gracias, mi precioso Dios. Fortalece a todos los involucrados en la atención a los pacientes, a nuestras autoridades. Guarda, Señor, a nuestro presidente. Guarda, Señor, a su consejo de ministros. Líbranos, Señor, de este contagio más claro de la muerte, Señor. Libra, Señor, a las autoridades de salud. Líbranos, Señor, a todas las familias, los señores policías, al cuerpo de las Fuerzas Armadas. Por favor, Señor, ten misericordia y ayúdales y dales fuerzas para seguir adelante, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, creyendo, te agradecemos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente, mis amados, y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo de su amigo y pastor José Chumacero Córdoba. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.